Este es el segundo de una serie de vídeos dedicados a la sexualidad taoísta, explicada desde cero, para las personas que desean conocerla y empezar a practicarla. En estos vídeos estoy explicando en qué manera estas prácticas transforman completamente nuestra experiencia sexual. Explicaré cómo comenzar a realizarlas y qué increíbles experiencias pueden alcanzarse a través de ellas. 6 asombrosas experiencias sexuales que puedes alcanzar con la práctica de la sexualidad taoísta. El placer es inseparable de la plenitud física, mental y espiritual. En el vídeo anterior comprendimos que las prácticas taoístas hacen posible recuperar un estado natural de armonía y conexión íntima entre nuestra conciencia, nuestro cuerpo y su energía. Vimos que ese estado natural que hemos perdido implica un control sobre nuestras funciones fisiológicas mucho más allá de lo que la cultura occidental contempla. Nos devuelve una capacidad de autorregulación y sanación olvidada, y por lo tanto de autonomía y responsabilidad con nuestro estado físico y mental. Comprendemos que cuando recuperamos ese estado natural, alcanzamos una experiencia de plenitud y bienestar muy superior. Nuestra sexualidad, como parte integral de lo que somos, no es una excepción en ello. Es más, la energía sexual, según la tradición taoísta, es una fuente muy esencial de energía en el organismo, pero que habitualmente mantenemos restringida en el área genital. Eso no solo supone una gran pérdida energética para nuestro cuerpo, sino que además limita enormemente nuestra experiencia sexual. Cuando recanalizamos la energía sexual, tal como nos enseñan las técnicas taoístas, no solo mejora enormemente nuestra salud y fortaleza interna, sino que despertamos un amplio abanico de fenómenos, formas de placer y éxtasis sexual muy superiores a los que hemos conocido hasta ahora. Para la tradición taoísta, la plenitud espiritual no está reñida con ese placer, sino todo lo contrario. Para ellos, la fuente que hace posible la plenitud espiritual es la misma fuente de armonía interior que nos proporciona la plenitud física y el más elevado placer sexual. Para ellos, cuerpo, mente y espíritu son uno e inseparables. Los taoístas describen la realidad tal como es, con inocencia y sin depender de ningún planteamiento moral que limite nuestra capacidad para experimentar placer. En el vídeo anterior también hablamos del maestro Mantak Chia y de cómo divulgó estas prácticas, recopiladas de diversas tradiciones ancestrales, que hasta entonces solo se transmitían por tradición oral. Dijimos que desarrolló un método sencillo y práctico para hacerlas accesibles a todo el mundo, y que sus libros se hicieron enormemente populares en Occidente, debido al interés que despertaron por experimentar los estados de placer sexual que en ellos se describen. En este vídeo vamos a hacer un recorrido por 6 de esas experiencias sexuales tan asombrosas, describiéndolas y escuchando los testimonios de personas que las han vivido. Si no has visto el primer vídeo, te invito a hacerlo, si quieres saber más sobre los orígenes de todo ese conocimiento, así como de la concepción taoísta de la energía o chi y su papel en estas prácticas. Para ello, te dejo el enlace en la pantalla y debajo en la descripción de este vídeo. En próximos vídeos hablaremos de los métodos expuestos por los taoístas para alcanzar esas experiencias. Si deseas conocerlos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Y si te están gustando estos vídeos, te agradezco que me des un me gusta para apoyar el canal y poder continuar haciendo muchos más. Una total transformación de nuestra sexualidad. El chi, que es experimentado en forma de energía sexual, es llamado por los taoístas Qing Chi, y nos dicen que es uno de los tipos de energía bioeléctrica más obvios y poderosos.
En los libros de Mantak Chia se nombra a las técnicas sexuales como Kung Fu sexual. La expresión Kung Fu hace referencia al cultivo de una capacidad por medio de la práctica y el esfuerzo continuado para refinarla hasta alcanzar la maestría. ¿En qué manera el Kung Fu sexual transforma nuestra experiencia de la sexualidad? Nuestras relaciones sexuales acostumbran a durar solamente unos pocos minutos, que vivimos de una manera apresurada, debido a un impulso de urgencia por alcanzar el orgasmo. Si observamos con detenimiento, incluso durante esos pocos minutos, tampoco sentimos una satisfacción plena, ya que nuestra mente está proyectada en el futuro, en su deseo por acumular la excitación sexual suficiente para alcanzar ese orgasmo lo más rápido posible. Incluso cuando intentamos alargar el tiempo de excitación, supone un esfuerzo por contener ese impulso hacia el orgasmo. Y cuando por fin lo alcanzamos, la única recompensa son los pocos segundos de placer que dura. Por otro lado, el orgasmo genital que habitualmente experimentamos tiene sobre nosotros el mismo efecto que un interruptor, que apagara repentinamente todo el deseo y la ilusión que sentimos hacia nuestra pareja. Con ello, se desvanece también la gran sensibilidad al placer en los 5 sentidos que nos proporcionaba la excitación sexual y la orientación sensual hacia todo lo que nos rodea. Nos replegamos hacia adentro, en el mejor de los casos, arrastrados a retirarnos del mundo en un sueño plácido, y en otros, invadidos por la apatía y la debilidad. Además, muchos de nosotros nos vemos con frecuencia perturbados por pensamientos sexuales que nos arrastran y desconcentran cuando tratamos de realizar otras actividades. Es decir, una gran parte de nuestro tiempo somos condicionados por un deseo que solo puede satisfacerse durante unos pocos segundos de placer cada cierto tiempo. ¿Cuántos suman al mes, al año? ¿Alguna vez te has preguntado si tiene que ser necesariamente así? La respuesta es no. Nada de eso es inherente a la sexualidad humana. Es posible experimentar un placer y satisfacción sexual plenos de manera continuada durante largos periodos de tiempo, tan largos como uno desee, y además sin que nos cree un sentimiento de necesidad y dependencia. Todo ello supone una transformación muy profunda en nuestra relación con el sexo y nuestra actitud hacia él, transformación que es necesario comprender antes de poder conocer la verdadera esencia de esas experiencias sexuales expandidas. Es así porque una descripción de su dimensión física no es suficiente por sí misma para expresarla en su totalidad. Las sensaciones del cuerpo se viven de una manera inseparable de su dimensión emocional, mental, espiritual y de nuestra alineación con el momento presente, sin necesidades ni apegos. Veremos que las experiencias sexuales que nos están esperando para ser despertadas en nosotros no solo terminan con la limitación del tiempo y nuestra actitud de aferramiento hacia el sexo, sino que son cualitativamente muy diferentes y superiores en todos esos planos. Voy a pasar ahora a enumerar primero esas 6 experiencias sexuales, con una breve explicación. Una vez que haya descrito las 6, añadiré los testimonios de las personas que las han vivido. Me ha parecido necesario hacerlo así, ya que, como veremos, por más que hayamos etiquetado una serie de fenómenos concretos, la experiencia sexual es un campo ilimitado, con infinitos matices y sin líneas divisorias claras, que además cada persona vive de manera única. 1. Multiorgasmia. Como sabemos, después de tener un orgasmo, pasamos por un periodo de tiempo en el que no es posible volver a excitarnos sexualmente ni tener otro orgasmo.
Es lo que denominamos periodo refractario. Uno de los fenómenos más característicos que el Kung Fu sexual hace posible es precisamente la eliminación de ese periodo refractario. Al no haber interrupción en el placer sexual, pueden tenerse indefinidos orgasmos sucesivos, es lo que llamamos multiorgasmia. Muchas mujeres ya la experimentan espontáneamente, pero las prácticas taoístas nos proporcionan un método para que cualquier hombre o mujer pueda alcanzarla. En el caso de los hombres, la multiorgasmia va ligada al orgasmo sin eyaculación u orgasmo seco. Mantak Chia nos dice en su libro Amor curativo a través del Tao, cultivando la energía sexual femenina: no hay que confundir el orgasmo con la eyaculación. Son dos cosas diferentes. Un orgasmo puede durar todo lo que tú quieras y puede alcanzar el nivel que pretendas. Sin embargo, una vez que eyacula el hombre, se acaba el orgasmo. El momento de máximo placer es la cumbre del orgasmo, un instante antes de la eyaculación. Sin embargo, muchas personas quieren ir más lejos, pero si no se ha entrenado para controlarlo, se les acabará el orgasmo en ese punto anterior a la eyaculación y con él la producción de energía sexual. En próximos vídeos explicaré el mecanismo por el que se alcanza la multiorgasmia y el orgasmo sin eyaculación, y explicaré las técnicas transmitidas por Mantak Chia para ello. (2) Orgasmos de todo el cuerpo. Otro de esos apasionantes fenómenos es el orgasmo de todo el cuerpo. A pesar de resultar tan obvio para nosotros que la sexualidad y el orgasmo es algo que ocurre en los genitales, es una creencia errónea. Pueden experimentarse orgasmos en determinados órganos del cuerpo, cuando la energía sexual es dirigida a ellos, incluso en el cerebro o en todo el cuerpo simultáneamente. Una vez conocidos los orgasmos de todo el cuerpo, no hay razón para volver a desear el orgasmo genital. 3. Orgasmos continuos. Los orgasmos de todo el cuerpo son una experiencia muy intensa y se alargan en el tiempo mucho más que los orgasmos genitales, por lo que puede llegar a ser difícil determinar cuándo termina uno y comienza otro. Por esa razón, se distingue entre orgasmos discontinuos y orgasmos continuos. Los orgasmos discontinuos están separados unos de otros, y entre ellos el pulso vuelve a normalizarse. Los orgasmos continuos son experiencias de cumbre orgásmica que pueden ir aumentando o disminuyendo de intensidad, pero sin perder nunca el estado orgásmico totalmente. Los dos tipos de orgasmos, además, pueden mezclarse y combinarse de incontables maneras, dando lugar a una gama ilimitada de diferentes formas de placer. Todo ello funciona de la misma manera para hombres y mujeres. 4. Orgasmos del valle. Sin embargo, ninguna de esas formas de orgasmo es considerada como la máxima expresión del placer sexual. La forma más elevada de placer sexual, según los taoístas, es lo que se conoce como orgasmo del valle u orgasmo superior. Mantak Chia nos habla de lo difícil que es describir ese estado, comparándolo con describir lo que se siente en la meditación. La vivencia es imposible de transmitir, pero sí puede decirse que en el orgasmo del valle no hay ninguna explosión frenética, sino una expansión continua del orgasmo, que se desplaza interiormente por todo el cuerpo, en forma de oleadas sutiles que se suceden unas a otras. Es un estado de éxtasis sereno y profundo, que puede prolongarse durante media hora, 1 hora, 2 horas o cualquier periodo de tiempo. Tal y como Mantak Chia nos dice, es un éxtasis poderoso, gradual e ilimitado. Cuando conocemos el orgasmo del valle,
dejamos atrás la asociación de la que partíamos, de que el placer sexual va ligado a un alto grado de activación y excitación con la que perseguimos el objeto de nuestro deseo. Descubrimos que el placer sexual más intenso es el que se alcanza en un estado de profunda relajación, en el que todo deseo se encuentra satisfecho en el momento presente, sin ninguna tensión que nos oriente a buscar en ningún otro lado. ¡5! 3 niveles de eyaculación femenina. La sexualidad taoísta describe 3 tipos de eyaculación femenina, que se experimentan uno tras otro, a medida que se van alcanzando sucesivos estados de activación de la energía sexual y placer más profundos, a través de lo que llama las 3 puertas. Es un tema extenso, por lo que más adelante dedicaré otro vídeo a describirlos con más detalle, y explicaré también los métodos que propone Mantak Chia para alcanzar esos 3 niveles. 6. Flujos de energía a través de tu cuerpo. Cuando comenzamos a sentir los flujos de energía sexual dentro de nuestro propio cuerpo, podemos sentir también la energía de nuestra pareja y se generan flujos nuevos que recorren ambos cuerpos como uno solo. Podrás entender mejor en qué consisten cuando conozcas los canales por los que circula la energía. Pueden producirse ilimitados circuitos diferentes entre las 2 personas. Uno de los más comunes es que la energía de uno penetre en el cuerpo del otro a través de la boca, descienda por todo el cuerpo del segundo hasta los genitales, para entonces volver al primero a través de ellos. Después asciende de nuevo hasta la boca, para volver a comenzar todo el ciclo. Mantak Chia nos dice: muchos amantes experimentan una columna de energía que se levanta entre sus cuerpos. Si te llega a ocurrir esto, relájate y disfruta con la diversión de las energías sutiles. Algunas parejas afirman que el chi sube hasta sus cabezas y luego se vierte en forma de lluvia como una fuente de néctar. Otras tienen la sensación de estar envueltas en un capullo con su amante, mediante líneas de energía invisible que se devanan a su alrededor. Cuando hayas abierto todos tus canales psíquicos y sepas lo que es posible en función de intercambios energéticos, tendrás libertad para elegir el modo de expresar tu amor a voluntad. Lo que no podrás imaginar a través de esta descripción es el placer y la dimensión emocional que acompaña a la sensación de estos flujos de energía. Eso es algo que solo puede conocerse cuando se experimenta en primera persona. ¿Cómo describen estas experiencias sexuales las personas que las han vivido? A continuación, vamos a escuchar, como dijimos, algunos testimonios de estos estados orgásmicos, expandidos, continuos y múltiples. Escucharemos descripciones de ese continuo de experiencias subjetivas en el nivel físico y emocional, más allá de las clasificaciones discretas que podamos hacer de ellos. Nos encontramos ante un océano ilimitado de formas de placer, con infinitos matices, por donde cada persona realiza su propio viaje de manera única. Mantak Chia nos dice, respecto a los orgasmos de todo el cuerpo: la experiencia suele ser tan intensa que alguna gente recurre al lenguaje místico, usando frases como unidad con el universo, que son difíciles de entender si no se ha experimentado lo que intentan describir. Sin embargo, la gente también suele describir sensaciones más concretas, como calidez, cosquillas, hormigueos, vibraciones o pulsaciones que se extienden por todo el cuerpo. Ese orgasmo que te hace sentir cosquillas en las manos y en los pies, que te abre el corazón, que expande y aclara tu mente, es el orgasmo de todo el cuerpo. Estas son las descripciones de 4 hombres
de sus orgasmos de todo el cuerpo. Primera descripción. La sensación del orgasmo en todo el cuerpo es más sutil, completa y satisfactoria. Este proceso no produce la sensación de una breve explosión, sino de una larga y lenta implosión. Al terminar no me siento vacío, lo que se puede entender fácilmente, porque una explosión implica que algo salga de tu cuerpo, pero en una implosión todo se queda en ti. La sensación resultante es una profunda satisfacción a nivel físico, emocional y espiritual, que a veces dura horas y a veces días enteros. Segunda descripción. Entretanto, tuve la sensación de que mi cabeza estaba electrificada. Sentía un hormigueo. Era como si hubiera chispitas dentro de mí, cositas hormigueantes que se me subieran y bajaran por el cuello. Empezaron a dar vueltas a toda prisa dentro de mi cabeza. Pensé que me iba a marear y me sentía tan bien. Entonces pensé, si esto continúa voy a despegar. Duró al menos un minuto, aunque es difícil saber cuánto duran las cosas en la cama. Fue un largo orgasmo. Sencillamente sentía sensaciones de hormigueo, hormigueo y más hormigueo. La sensación iba y después regresaba. Mi cuerpo vibraba como si fuera una campana. Tercera descripción. La sensación no estaba localizada en los genitales. Todo mi cuerpo comenzó a vibrar y pensé, bueno, no sé qué está pasando aquí. Por eso al principio me sentí un poco alarmado, pero como la sensación era agradable, me relajé y permití que sucediera. Cuarta descripción. Mi excitación sexual es menos activa, menos caliente y menos salvaje que un orgasmo con eyaculación. Es más equilibrada y controlada. A medida que el placer y la presión van aumentando, pueden empezar a fluir por mi órbita microcósmica y por todo mi cuerpo. El fin no es expulsar el esperma, sino sentir esa vibrante energía por todo el cuerpo, activar el amor y la ternura y expandir el espíritu. Todo el cuerpo está mucho más relajado, especialmente en el momento del orgasmo. En próximos vídeos explicaré qué es la órbita microcósmica. Para terminar, escuchemos una última descripción, en este caso de una mujer. Me permite acceder a un estado de alegría y conciencia expandida que solo alcanzo después de horas de meditación y viene acompañado por un increíble sentimiento de dicha que permanece conmigo durante horas y a veces durante todo el día. Ya hemos escuchado las descripciones de los orgasmos de todo el cuerpo, pero aún nos falta algo importante que mencioné antes. Dijimos que en nuestra experiencia habitual de la sexualidad, la energía se descarga en el orgasmo. Con ello comienza un periodo refractario en el que la ilusión y el disfrute y la vitalidad radiante que nos proporcionaba la excitación sexual nos abandonan y en muchas ocasiones son sustituidas por diferentes grados de apatía. Dijimos también que cuando la excitación sexual vuelve, a menudo la sentimos como una necesidad que nos condiciona y distrae nuestras actividades cotidianas, arrastrándonos hacia una nueva descarga en nuestra búsqueda de satisfacción, para volver a empezar una y otra vez. Por esa razón, nosotros tendemos a identificar el hecho de estar cargados de energía sexual con ese sentimiento de necesidad. Sin embargo, cuando en vez de descargar la energía sexual en el orgasmo genital la hacemos circular por todo el cuerpo, nunca más tendremos que prescindir de la ilusión y vitalidad que nos proporciona la excitación sexual para obtener la satisfacción y la calma que habitualmente sentimos después de un orgasmo genital. Podemos tener ambas cosas a la vez, lo que hace que adquieran una nueva dimensión muy superior. Sentimos satisfacción, pero no vacío ni apatía. Es así porque la energía sexual sigue con nosotros, pero transmutada en una forma diferente, serena y plena, que puede orientarse a seguir con la actividad sexual física si se desea o a otras actividades. El sexo y la vida se integran en una unidad armónica. Es aquí donde radica
el aspecto multidimensional de la experiencia sexual. Ya no se reduce a una parte del cuerpo, ni siquiera a todo el nivel físico, ni siquiera al marco temporal en el que se realiza la actividad sexual. Ahora, el placer sexual es uno con la totalidad de lo que somos: cuerpo, mente, emociones y espíritu. Todo está integrado y alineado sin excisiones. Para quien no ha despertado este potencial latente de su sexualidad, suenan más atractivas las descripciones de las 6 experiencias de las que antes hablamos. La razón es que se parecen más a lo que conocemos, y por eso podemos imaginarlas más fácilmente. Pueden desearse y buscarse más y mejores versiones de lo que ya se conoce. Pero lo que es totalmente desconocido pasa desapercibido, por mucho que sea muy superior. Eso es lo que sucede con este tipo de descripciones, que nos hablan de niveles más amplios de la experiencia sexual. No resultan tan llamativas ni deseadas, pero cuando se han alcanzado, se viven como la diferencia cualitativa más importante. Escuchemos el testimonio de un hombre que tenía problemas para controlar su libido antes de aprender el Kung Fu sexual. Antes de practicar Kung Fu sexual, cuando llevaba un rato sin eyacular, sentía un impulso sexual cada vez más fuerte. Miraba revistas pornográficas, buscaba planes de una noche. Después de eyacular, el impulso desaparecía casi instantáneamente y no podía entender por qué había dedicado tanto tiempo y dinero a satisfacerlo. Me decía a mí mismo que no volvería a hacerlo la próxima vez, pero sabía que al rato el impulso sexual volvería y yo repetiría todo el ciclo exactamente igual. Cuando comencé a practicar el Kung Fu sexual, mi energía sexual seguía siendo intensa, pero por fin podía equilibrarla. Me sentí feliz de ser hombre por primera vez cuando pude controlar mi energía. Escuchemos ahora el testimonio de un hombre homosexual al respecto de cómo alcanza la satisfacción sin necesidad de descargar la energía sexual. Tenía un amante en Nueva York y estaba tan metido en la práctica del Tao que le dije: tú también tienes que hacerlo. No le dejé elección. Cuando teníamos ganas de divertirnos, empezábamos a jugar el uno con el otro, y una vez que estábamos a punto, cada uno hacía la gran aspiración a su propio ritmo. Cuando la hacíamos juntos, aunque no hiciéramos circular la energía al mismo tiempo, nos sentíamos satisfechos a la vez. Después nos dormíamos en 2 minutos. El compartir de energías continuaba cuando uno dormía en brazos del otro, porque ambos estábamos cargados de energía sexual. La gran aspiración es el nombre que se le da a la técnica para hombres de elevar la energía, que en próximos vídeos describiré. Vemos que efectivamente se transforma por completo la manera en que se experimenta la excitación sexual y la relación con la pareja. Una mujer nos dice: ahora puedo ser una mujer con su energía sexual plenamente activada, aunque no tenga un hombre al lado. En general, cuando era célibe, me sentía sexualmente frustrada, pero cuando comencé con esta práctica dejé de sentirme así. Todo se hace cada vez más exquisito, mis sensaciones corporales, la sutileza. Tengo orgasmos constantes a lo largo de todo el día. Son tan sutiles que antes no los había notado. Son como burbujas subiendo constantemente. Escuchemos ahora los testimonios de otra mujer y 2 hombres al respecto de cómo la sexualidad se ha expandido e integrado con el resto de su vida. Primer testimonio. Después del coito taoísta, todo mi cuerpo parece pulsar con una energía suave. Me siento profundamente relajada, pero también tengo una mayor conciencia y conexión con mi pareja y con el universo. Segundo testimonio. Para mí, el mayor descubrimiento ha sido que podía tener una relación sexual con la ropa puesta, simplemente estando con alguien y compartiendo la energía. El simple hecho de cogernos de la mano y sentir la energía fluir por nuestro cuerpo es muy sexual. En realidad, esto es la libertad sexual, porque el sexo no es únicamente algo en lo que uno se implica periódicamente. La sexualidad está integrada con la totalidad de la vida
añadiendo color e intensidad, interés y pasión a todo lo demás. Tercer testimonio. Antes intentaba mantener separados el sexo y las emociones, pero con la práctica de la sexualidad taoísta, mis genitales están cada vez más conectados con el corazón y he descubierto en mí un amor real y profundo por mi compañera e incluso por otras personas. Podemos ver que todos estos testimonios inciden en la manera en que se desvanece totalmente la línea que separa el placer sexual de la plenitud física, mental, emocional y espiritual. Respecto a la salud física, la sabiduría taoísta nos dice que la descarga de energía en el orgasmo genital supone un gran desgaste para el organismo, especialmente para el hombre debido a la eyaculación. Pero Mantak Chia nos dice también: puedes disfrutar indefinidamente de ese tipo de amor sexual, sin tener que pagar con tu energía vital. El hecho de hacer fluir esa energía por todo el cuerpo, en vez de descargarla, no solo es la puerta de acceso al placer sexual superior, sino que nos aporta grandes beneficios. Esa energía se transforma y cultiva, aumentando nuestra energía general. Es algo que no solo mejora nuestra salud y fortaleza interna. Se ha demostrado incluso que el cerebro humano muestra patrones de actividad cerebral similares a los que se producen en estados de meditación profunda. Para terminar este vídeo, me gustaría aclarar que todos estos fenómenos no son descritos exclusivamente por la tradición taoísta. El Tantra tiene una perspectiva similar respecto a la transmutación de la energía sexual y los orgasmos expandidos, aunque en esta serie de vídeos estaremos centrados en la perspectiva taoísta. Para ver el siguiente vídeo de esta serie de sexualidad taoísta, puedes acudir a la lista de reproducción, donde los iré añadiendo a medida que los publico, o también a los enlaces en la pantalla.